Soy Sergio Romero, el Buda de los negocios. Hola Buddy Lover, ¿cómo estás? Sí, yo bien, muchas gracias. Mira, respondiendo a todas las preguntas que nos han estado haciendo varios Buddy Lovers, a mí me gustaría platicarles el día de hoy acerca de lo que es el tipo de cambio. Han estado preguntando muchísimo acerca de esto porque hemos estado viendo un fenómeno muy interesante con relación al tipo de cambio. O sea, nuestra moneda se ha estado apreciando. Históricamente siempre se ha depreciado, es decir, cada vez el dólar es más caro, a veces regresa un poco. Pero algo que sí me llama mucho la atención, que fue ya a finales del año pasado y más marcado en el principio del 2023, es que el tipo de cambio comienza a apreciarse de una manera, yo lo podría llamar irreal. ¿Por qué irreal? Porque es como si estuviésemos regresando prácticamente 5 años en el tiempo y estamos teniendo precios de tipo de cambio de hace 5 años. Estamos llegando rompiendo la barrera del 19 hacia la baja, es decir, 18.80, 18.70, ¿no? En algunos casos. Y eso es un fenómeno interesante. ¿Conviene para las importaciones? Por supuesto que sí, porque tú las importaciones, tus costos están dolarizados. Y entonces el tipo de cambio juega un papel muy interesante al momento de desarrollar el negocio o los negocios, en este caso las importaciones. Pero lo que vale la pena intentar es entender el por qué está sucediendo esto, ¿no? Primero, hay que entender cómo nos afecta el tipo de cambio en una importación. El tipo de cambio en una importación nos afecta porque cuando el tipo de cambio o el dólar es más caro, ¿sí? O sea, tienes que pagar más pesos por un dólar, eso significa que tus productos a la venta al público tienen que subir en pesos, porque tú estás vendiendo en pesos, no estás vendiendo en dólares. Esa es la diferencia. Tú compras en dólares, pero vendes en pesos, ¿no? Y entonces cuando el tipo de cambio se eleva, automáticamente tus costos en pesos tienden a la alza. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Pues ajustar por el tipo de cambio, ¿sí?, tus precios de venta para mantener tu margen. Aquí tienes dos opciones. Una es o aplastas tu margen de utilidad, que realmente ahorita no es lo más sano, o impactas en el precio de venta de tus productos. Eso es lo que ha estado ocasionando un fenómeno, además, que se llama inflación. De eso vamos a hablar un poquito más al rato. Pero ahorita lo que te quiero platicar es, o te quiero resolver, o te quiero contestar, es a la pregunta que dices y mencionas de cómo te afecta el tipo de cambio en tus importaciones. Muy sencillo. El tipo de cambio te afecta porque tienes que pagar más pesos por los dólares y eso significa que tu costo es más alto, ¿sí? Entonces, pues tienes dos opciones, como te las mencionaba. Cuando el tipo de cambio sube, tienes dos opciones. Una, impactas en el precio de venta. Dos, aplastas o minimizas tu margen de utilidad. Tú decides. ¿Qué es lo más sano? El mercado te lo va a decir a final de cuentas. Tú puedes subir el precio de venta, a ver qué es lo que sucede. Y si tu demanda baja o la competencia no ajusta en la medida en lo que tú estás haciendo, no tiene un ajuste como el que tú estás llevando a cabo, muy probablemente pierdas el mercado. Entonces tú tendrás que tomar la decisión de qué es lo que tienes que hacer. Ahora, me preguntan, ¿cómo nos dejamos de preocupar por el tipo de cambio? Miren, existen varias formas de despreocuparnos por el tipo de cambio. Las más comunes son lo que le llaman las famosas coberturas cambiarias. Las coberturas cambiarias no es otra cosa más que apostarle a un tipo de cambio a futuro, comprar futuros. Pero es una herramienta que no la recomiendo mucho, sobre todo en tiempos de inestabilidad como los que hemos estado viviendo en los últimos años. Por la pandemia, la inestabilidad macroeconómica es fuerte. Incluso el día de hoy estamos viendo
inflaciones sin precedentes, algo que no habíamos visto. Y eso puede llegar a afectar fuertemente lo que es el futuro o la cobertura cambiaria, porque le estás apostando precisamente a un tipo de cambio a futuro, pero en un mercado tan inestable, el futuro ahorita te lo vas a encontrar probablemente en 19.50, 20, 22 pesos. Contra los 18.80 que puedes pagar el día de hoy. Dices tú, oye, pues me conviene más el tipo de cambio del día de hoy. Sí, claro, pero a lo que le apuestas cuando compras una cobertura cambiaria es a la estabilidad del tipo de cambio. Honestamente, ¿quiénes utilizan coberturas cambiarias? Yo lo he visto más en la industria automotriz, armadoras, empresas del ámbito financiero, bancos, aquellas empresas globales de electrónica, por ejemplo, que sus negocios son globales y que tienen una planeación financiera muy, muy fina, muy detallada, y es entonces que ellos pueden ser partícipes o pueden utilizar esta cobertura cambiaria. Nosotros, la verdad, los de a pie, los comerciantes de a pie, los importadores del día a día, honestamente, yo no lo recomiendo. En mis 20 años de ejercicio jamás he utilizado coberturas cambiarias. No porque no sean buenas, sino porque el tipo de negocio que yo genero no es, el tipo de negocio que generan nuestros clientes no es de este ámbito que demanden las coberturas. Ok, Buda, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para protegernos del tipo de cambio, o más bien despreocuparnos por el tipo de cambio, no es otra cosa más que tratar de aplicar un tipo de cambio de referencia, ¿sí?, en la planeación financiera de tu negocio. Pero no me adelanto, en un ratito más te digo qué es lo que tenemos que hacer o cómo se hace eso, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen nos están haciendo, ¿por qué el tipo de cambio actualmente está tan bajo? Bien. Buena pregunta. Existen varios factores macroeconómicos de los que yo te puedo platicar en este momento. Hay que entender que el tipo de cambio, el dólar, se maneja en un mercado. Así como se manejan los jitomates, así como se manejan las calabazas en un mercado, el dólar también se maneja en un mercado global. Esto quiere decir que es afectado por el asunto de la oferta y la demanda. Si conoces la ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda no es otra cosa más que aquella que dice: a mayor oferta, bajan los precios. A mayor demanda, suben los precios. La ley de oferta y demanda. Entonces, el tipo de cambio, la divisa, el dólar, también se ve afectada por este asunto de la oferta y demanda. Ahora, en México, ¿cómo vemos la ley de la oferta y la demanda aplicándose en el tipo de cambio? Bien, hay que tomar en cuenta que uno de los principales ingresos de México en cuestión de dólares se refiere son las famosas remesas. Las remesas son aquellos dineros o ingresos que nos mandan nuestros paisanos que están viviendo en Estados Unidos, y recordemos que estos paisanos se van en busca del sueño americano, generan dólares y esos dólares los mandan a los familiares en México. Eso es lo que le llamamos las remesas. Les comentaba que tiene que ver con un discurso político porque por muchos años hemos intentado, los presidentes de Estados Unidos y México se reúnen y diciendo que va a haber algunos cambios migratorios y reformas migratorias, etcétera, y no queda más que en un discurso político. Este asunto del discurso de lo que le llaman el acuerdo migratorio, ni a Estados Unidos le conviene, ni a México le conviene. ¿Por qué? Les platico. En Estados Unidos no le conviene un acuerdo migratorio porque la mano de obra que generan nuestros paisanos es muy económica, es mucho más barata que la de un norteamericano común y corriente. De entrada, no le conviene porque puede pagar menos. Esa es la verdad de las cosas, paga menos por la mano de obra, ¿sí? Y entonces es más barato
realizar trabajos en Estados Unidos. Por eso no le conviene. Por otro lado, a México tampoco le conviene, ¿sí? Tampoco le conviene tener un acuerdo migratorio porque resulta ser que todos los dineros que nos mandan los paisanos a México representa, como les había comentado, el primero o el segundo ingreso de divisas, de dólares. Estamos hablando del orden de 58 mil millones de dólares, que fue lo que se reportó en 2022, lo que nos ingresó por no hacer nada como país, más que expulsar gente para allá, o sea, mandar gente a Estados Unidos. Pero si ustedes se fijan, son 58 mil millones de dólares, el primero o el segundo ingreso más importante de remesas, ¿sí? Sin tener que hacer absolutamente nada. O sea, las remesas que nos mandan los paisanos es un dinero que México no hace ni el menor esfuerzo por obtenerlo. No sé si me doy a entender. Entonces es un dinero que prácticamente nos llega gratis como nación. Alguien nos manda dinero, ¿sí? Y nosotros a cambio de nada. Entonces es un dinero, es un flujo tan fuerte, tan grande, que sin hacer absolutamente nada, nosotros como nación, como México, incluso como gobierno, no hace absolutamente nada ni el esfuerzo por recibir esos 58 mil millones de dólares al año. Entonces, por supuesto que un acuerdo migratorio no es algo que nosotros estemos dispuestos a tratar de hacer. Pues es como prácticamente quitarnos de ese dinero por tener un acuerdo migratorio. No, o sea, el acuerdo migratorio jamás va a suceder. Eso es un discurso político y eso lo vengo sosteniendo desde hace muchos años, que aquellos que se ilusionan con que van a tener un acuerdo migratorio y que van a poder obtener sus papeles, sobre todo los paisanos que están del otro lado, de verdad no se va a lograr. A ninguna de las dos naciones nos conviene. Bueno, Buda, oye, ¿qué es eso? ¿Y eso qué significa con el tipo de cambio? Perdón, si ya me salí del comentario. El asunto es que el tipo de cambio nos afecta, las remesas nos afecta en el tipo de cambio por la ley de la oferta y la demanda. Cuando nos mandan 58 mil millones de dólares sin hacer absolutamente nada, ¿qué es lo que entra? Un flujo tan fuerte de capitales que lo que hace es abaratar el tipo de cambio. Eso es una de las cosas que está sucediendo, es uno de los fenómenos que nos están sucediendo en este momento. Ahora, otro de los factores que también nos está afectando para poder tener un tipo de cambio tan económico es la inflación que está sucediendo sin precedentes en Estados Unidos. En México también, pero la inflación está generando estos movimientos de capitales que tienen que ver también con las tasas de interés. La diferencia entre las tasas de interés y las tasas de referencia, tanto en Estados Unidos como en México, provoca que esos movimientos de capitales se muevan. Es decir, ¿qué tiene que ver la inflación y la tasa de referencia? Sencillo. Por un lado, la inflación hace que tu dinero valga menos. ¿Cómo puedes defender la pérdida de valor de tu dinero? A través de las tasas de interés. Y entonces por eso se provoca estos movimientos de capitales. Oye, en Estados Unidos mi dinero está dejando de valer por la inflación. Oye, pero hay un mercado emergente que se llama México, que si yo mando mi dinero para allá, ¿sí? Y voy a poder recuperar o al menos mantener el valor de mi dinero. Entonces, aquellos capitales que no quieren perder valor en Estados Unidos, ¡pum!, se mandan a México. Y es entonces cuando entra una gran cantidad de dólares también para defender este asunto de su valor o el valor del dinero, por lo que ocasiona más oferta de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una moneda que no es que nadie quiera, sino que es demasiada la que hay? Bueno, pues entonces dices, ok, yo te puedo comprar unos dolaritos para ahorrarlos, pero no te los compro a 19. No te los compro a 18.90, te los compro a 18.50, te los compro a 18.80, ¿sí? Entonces empieza a ser afectado o a verse afectado por la ley de la oferta y demanda el tipo de cambio. Ahora, las tasas de referencia, vamos a hablar también de las tasas de interés. En Estados Unidos, si yo tengo dinero, $1 millón invertido,
voy a poder obtener en instrumentos seguros de inversión probablemente un 5, un 6%. Mientras en México, si yo invierto $1,000,000, obtendré tasas a lo mejor del 11, 12, 13%. ¿Se imaginan la diferencia? Entonces es por eso que la gente, los capitales que están en Estados Unidos dicen, ¿dónde me están dando mejor premio? Ah, pues me voy a México. Y es entonces también otro tanto flujo más de dólares son inyectados a México, y es entonces por eso el tipo de cambio sigue cayendo y sigue cayendo. De verdad que el señor presidente se cuelga la medalla y el mérito de que gracias a sus políticas económicas el tipo de cambio está bajando. Señor López Obrador, deje de mentirle al pueblo. Esto no tiene nada que ver con sus políticas macroeconómicas. Lo que tenemos nosotros que resaltar son todos los trabajos que está haciendo el Banco de México. Y recordemos un poco de historia. El Banco de México ya no tiene injerencia, más bien, la presidencia ya no tiene nada que ver con el Banco de México. En lo personal, yo puedo decir que uno de los mejores presidentes que ha tenido México en materia económica es el licenciado Ernesto Zedillo. Él logró desarticular el Banco de México, de la mano presidencial o del Poder Ejecutivo. Gracias a esto es que México comienza a tener una sanidad en el sistema bancario, una sanidad financiera, una sanidad en lo que vienen siendo las reservas internacionales, y eso es uno de los grandes logros que el licenciado Ernesto Zedillo fue el que logró hacer en materia económica. Hoy estamos viviendo los frutos de todos estos cambios. Discúlpame, López Obrador, tú no tienes nada que ver en este asunto. Así que no le mientas al pueblo. El tipo de cambio está bajando por efectos macroeconómicos que no tienen nada que ver con las políticas que un presidente dice que tiene. Bueno, pero ya me estoy metiendo en otros asuntos. Yo, la verdad, a ese señor lo dejo en paz y nosotros nos dedicamos a las importaciones y a lo que nos está interesando en esta mañana, que tiene que ver con el tipo de cambio. Bien, entonces, oye Buda, pero entonces, ¿cómo me dejo de preocupar por el tipo de cambio? Bien fácil. En las importaciones lo que tú tienes que hacer es tener y tomar un tipo de cambio de referencia. ¿Qué es un tipo de cambio de referencia? Tú lo debes de calcular. Un tipo de cambio de referencia es aquel que está por encima del tipo de cambio del mercado. Y que tú en tus planes financieros, en tus proyecciones financieras, en tus proyecciones comerciales, lo que tú tienes que hacer es conservarlo y tener un horizonte plano. Es decir, si ahorita el tipo de cambio se encuentra en el orden de 18.80, 18.90, 19 pesos, mi sugerencia es tener un tipo de cambio de referencia de 30. 20 pesos con 30 centavos. Porque con esto, si sube o baja el tipo de cambio, tus planes financieros, tus planes comerciales se mantienen, no se mueven. Claro, si el tipo de cambio baja, tendrás una ganancia cambiaria. Si el tipo de cambio sube, tendrás una pérdida cambiaria. Pero si nunca rebasa tu tipo de cambio de referencia, tendrás una estabilidad cambiaria dentro de tu negocio. No sé si me doy a entender. Con esto vas a poder lograr mitigar la preocupación. Hay gente que me dice, oye Buda, ¿qué? ¿Va a subir el tipo de cambio? ¿Va a bajar el tipo de cambio? ¿Qué me recomiendas? ¿Comprar dólares? Les digo, miren, si la verdad es que si yo lo supiera no estaría haciendo esto. Yo estaría en Londres cotizando o estuviera en otro lado, de verdad, gozando de finanzas totalmente diferentes, ¿no? El tipo de cambio se mueve a ley de oferta y demanda, ¿sí? En México ya no existe la información privilegiada como existió en el 1994. ¿Sí? En el 94, recordemos el famoso error de diciembre, hubo empresas que sí se beneficiaron fuertemente porque se fuga la información. Pero son los otros casos, eso sucedió hace más de 30 años, bueno, ya van a ser 30 años y bueno, no lo vamos a platicar en este momento. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que para tus importaciones, tú lo que tienes que utilizar es un tipo de cambio de referencia que te va a dar una estabilidad, ser horizonte, ser plano en tus planes financieros. Tu horizonte
de planeación será totalmente plano si logras aplicar un tipo de cambio de referencia. ¿Cuál es? Bueno, tú ponlo. 20 pesos, 20,50 centavos, 21 pesos. Tenemos clientes que lo tienen todavía hasta en 23 pesos. Y esto derivado de todos los movimientos cambiarios que hubo ahora en la pandemia, ¿sí? Oye, pero si ya bajó el tipo de cambio, ¿por qué los precios no bajan? Pues eso está muy fácil. Nadie quiere dejar de ganar. Y con el pretexto de que todos queremos recuperar lo perdido, pues obviamente los precios a la venta, los precios al consumidor no van a bajar. Estamos viendo, sí, realmente un problema de inflación en México. Y fuerte. Hoy en día el huevo, sí, la proteína, la fuente de proteína más económica que existe en México, está teniendo un problema fuerte de inflación. Y así lo vemos con las tortillas, y así lo vemos con productos de la canasta básica. Oye, pero el tipo de cambio está más barato, entonces hay que importar huevo de China o hay que importar tortillas de China. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es más barato. Sí, es cierto. Si tú compraras en dólares y en pesos, o sea, si tú compras ese material en China y te lo traes a México y con dólares baratos, pues sí, el tipo de cambio, el producto va a ser va a ser más barato. Pero ya te quiero ver a ti vendiendo muy por abajo del mercado. Y peor aún, perdiendo la oportunidad de ganar dinero. De verdad, es que estamos haciendo negocios y no somos una ONG. Yo siempre le digo a mis amigos empresarios, no somos una ONG, no somos una empresa sin fines de lucro. No, si tú eres negociante, si tú estás haciendo negocios, si tú eres empresario y tú eres emprendedor, estás buscando hacer negocio y cómo también obtener mejores rendimientos sobre tu inversión, ¿no? Entonces, de verdad es que el tipo de cambio sí está bajando. Veremos en el corto plazo una mejora en los precios de venta. No lo sé. Sí puede darse el caso, pero esto va a ser provocado por los comerciantes cuando comiencen a tratar de ganar mejor mercado. ¿A través de qué? ¿O más mercado? ¿A través de qué? A través de ofrecer ofertas, descuentos, ¿sí? Promociones. Poco a poco iremos viendo estos fenómenos y muy probablemente obtengamos, sí veamos una deflación, no del orden inflacionario, pero sí una mejora en los precios de venta. Entonces, repasando, el tipo de cambio sí afecta directamente, mas sin embargo se ve afectada por la ley de la oferta y la demanda. Las principales fuentes las principales fuentes de factores macroeconómicos que nos están afectando el tipo de cambio, principalmente las remesas que recibe México, las diferencias inflacionarias que existen entre Estados Unidos y México y también las diferencias muy importantes que existen en las tasas de interés o las tasas de referencia de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos, la Fed, como en México, el Banco de México. Espero que este tipo de información te pueda servir para poder tomar cartas en el asunto con relación a un mejor manejo financiero y sobre todo cuando involucras compra de dólares, compra de divisas y que tienen que ver con las importaciones que tú estás haciendo. Pues hasta aquí, el Buda de los Negocios se despide. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por esta oportunidad que me das de poder estar platicando a través de una teleconferencia, ¿verdad? En un cuarto virtual. Pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar acerca del tipo de cambio y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.